Vamos a hablar de lo que es la redacción del planteamiento del problema. Yo aquí lo voy a mostrar y está algo medio borroso. Yo cuando voy a generar una investigación, cuando ya me centro en lo que es el planteamiento del problema, yo no lo hago a ciegas. Utilizo todo lo que les he explicado, pero aparte de eso, mi estructura ICEVALE tiene una aplicación que yo llamo que es la estructuración de cómo voy a redactar ese planteamiento. Aquí hablo del contexto general, luego hablo de las temáticas y esto que aparece al final son párrafos con esas ideas centrales. Por ejemplo, para mi temática gran general universal, yo utilicé 1, 2, 3, 4 párrafos y aquí en ICEVALE pues se dice sobre qué va a tratar esos párrafos. Luego la temática ya generadora más próxima, también utilicé 4 párrafos y ahí dentro de estas líneas indica qué voy a hablar o a tratar en esos párrafos, qué traté. Ya en el contexto específico tengo toda una serie de párrafos. Cada uno de esos párrafos responde a las dimensiones y los indicadores. De esa manera yo no me pierdo, como estoy totalmente seguro que lo ha hecho, que lo viene haciendo la mayoría de personas, incluyéndolos a ustedes. Empiezan a hablar del planteamiento, algunos tienen idea de que si estoy en el paradigma positivista, pues tengo que considerar las variables, que si estoy en el paradigma fenomenológico, tengo que considerar las categorías, que si estoy en el paradigma sociocrítico, tengo que considerar los saberes prácticos. Yo lo hago de esta manera. Todo esto son párrafos deductivos. Aquí contemplo los párrafos de la formulación y contemplo los párrafos de esa dimensionalidad final con la cual cierro. Si en mi caso, como me apoyé en el paradigma positivista, ese es el orden de esos párrafos. Cuando hago investigación desde lo fenomenológico, lo sociocrítico, yo llego solamente hasta el contexto general. Ya el contexto específico no es deductivo, parto desde abajo, voy induciendo lo que me van mostrando los datos, ya establezco una estructura inductiva y ordeno las ideas de esos párrafos de manera inductiva. Luego sí regreso a la formulación y luego cierro con la dimensionalidad. Por eso redactar el planteamiento del problema desde el paradigma positivista es muy diferente a redactarlo desde el paradigma fenomenológico o desde el paradigma sociocrítico. Pero lamentablemente todo mundo quiere hacerlo como se hace en el método científico. Los ultradefensores retoricistas de las cuestiones cualitativas atacan al método científico, pero cuando hacen sus investigaciones no siguen la inducción, lo hacen de manera deductiva, tal y como si se tratara del paradigma positivista. Y esos son los grandes defensores de ese sacrilegio investigativo que llaman investigación mixta, y lamentablemente hasta autores reconocidos caen en ello, ¿no? Bueno, esta estructura me permite a mí entonces llevar a cabo ese orden con el que ustedes han observado de alguna manera en los párrafos anteriores. Entonces, aquí voy a colocar algunos ejemplos. Fíjese, uno de los párrafos que yo utilicé para esa temática universal dice que conceptualizar unívocamente la evaluación de aprendizajes, fíjese que está en negrita. ¿Por qué? Porque eso responde a esa temática universal. Es una labor imposible por las múltiples acepciones admisibles, no solo de acuerdo con la perspectiva paradigmática que se asume, también por la diversidad de criterios que pueden sustentarla. Como lo afirma Arias Peñalosa 2018, se ha discernido y escrito tanto de ella que supera el número a las producidas sobre evaluación que actualmente, como tal actualmente. Las conceptualizaciones giran en torno a considerarla como proceso holístico. Observen que empezó algo en negrita. ¿Qué está en negrita? Proceso holístico en el que deben integrarse complementariamente lo cuantitativo y lo cualitativo. Estoy hablando de evaluación, no de investigación. ¿Por qué está en negrita?
Porque en ese párrafo estoy tratando ya esa gran variable universal, ya esa temática universal, que es la evaluación de los aprendizajes, pero en esas segundas negritas estoy indicando el deber ser de la evaluación de los aprendizajes, para continuar explicando que se recurra a la gran gama de estrategias e instrumentos disponibles y que procure la adquisición óptima de aprendizajes. Sin embargo, se evidencia, aparecen otras negritas. Lo anterior es el deber ser. Lo que viene ahora es el contraste, lo que está ocurriendo. Por eso, cuando uno elabora ese discurso del planteamiento del problema, es generando expectativa, es de manera descriptiva, y lo que les mostré con las poleas, el contraste. Ahora dice, sin embargo, se evidencian las mismas anomalías descritas para la evaluación en general. Es decir, estoy diciendo, el deber ser de la evaluación de aprendizajes es este, pero en la práctica está ocurriendo esto, y eso es lo que da ese carácter de redacción de problema de investigación. Asunto que, de no enmendarse, continuarán las distorsiones y errados procederes en su ejecución. Más adelante les voy a explicar cómo en ese párrafo yo tengo ahí los síntomas, los diagnósticos, los pronósticos y el control del pronóstico, y no tengo que subrayarlo. Un investigador que sepa investigar a leerlo sabe que está contenido ahí, sabe que contiene esos 4 aspectos que se lo incluyen, casi se lo inyectan a los estudiantes, pero no les explican cómo hacerlo, lastimosamente. Entonces, en síntesis de este párrafo, las primeras negritas tienen que ver con una gran variable que no me atañe directamente al problema, sino que circunscribe mi problema, que es la evaluación de los aprendizajes. La segunda negrita estoy diciendo cuál es el deber ser de la evaluación de los aprendizajes, para poder contrastar con lo que ocurre en la práctica, que son las terceras negritas. Otro ejemplo de otro párrafo de ese contexto ya generador, de la temática generadora, dice: idealmente la evaluación de los aprendizajes en la virtualidad, y la ven en negrita. ¿Por qué? Porque esa evaluación de los aprendizajes en la virtualidad tiene que ver ya con la temática generadora. Es un proceso sistemáticamente intencional de valorar lo aprendido por el estudiantado con base en competencias alcanzadas acordes con la autonomía del aprendizaje que caracteriza esta modalidad, para lo cual se obtiene la información necesaria con el fin de realizar comparaciones con preceptos establecidos, cuyos resultados permiten emitir juicios valorativos a los tutores virtuales. Aparecen las segundas negritas. Ese es el deber ser de la evaluación de aprendizaje en la virtualidad, lo que aparece como segundas negritas. Para consecuentes decisiones pedagógicas y administrativas, vienen las terceras negritas. Contrario a esto, ya viene el contraste. Contrario a esto, en los ambientes universitarios se advierten comentarios coloquiales que se vienen desarrollando sobre la realización de procesos evaluativos desligados de su deber ser, descontextualizados. Yo puedo seguir escribiendo las negritas, pero resalté fue esta parte. Y carentes de sentido para el estudiantado, en lugar de focalizarlos hacia lo que constituye, este es el pronóstico, lo que constituyen parte inherente del aprendizaje participado como colaboradora para la mejora y optimización del mismo, es decir, que sea formadora. En ese párrafo se cumplen todo lo que les expliqué con ese engranaje. Ahí está la contrastación. Estoy contrastando de manera descriptiva, de manera especulativa, el deber ser de esa gran variable que en este caso está asociada con esta temática general, con lo que está ocurriendo en la práctica. Y muy someramente ahí se puede también percibir qué estoy pronosticando y qué estoy haciendo para controlar ese pronóstico. Son 2 casos, son 2 párrafos de 30 y pico de párrafos que constituye mi planteamiento. Ahora, lo que es el planteamiento ya propiamente. Aquí ya sé que en el planteamiento propiamente voy a tocar la temática medular que tiene que ver con la evaluación virtual formal retributiva, y tengo que considerar la temática detallada, que la voy a ver a través de heteroevaluaciones, de autoevaluaciones y retroalimentaciones formadoras retributivas. Acá extraigo algún párrafo, uno de los párrafos.
Dice, si realmente se pretenden evaluaciones formadoras retributivas, ahí está en negrito. ¿Por qué? Porque esa es esa temática medular. Como procesos garantes que atiendan a desaciertos, desmotivaciones y posibles puniciones subjetivas por parte de los agentes evaluadores, es imprescindible estructurar. Fíjese que la redacción es especulativa, genera inquietud de investigarse, no es conclusiva. De estructurar diseños instruccionales para la modalidad virtual que resolutivamente incorporen no solo estrategias con herramientas e instrumentos alineados con principios evaluativos formadores y tácticas evaluativas formadores, sino también que estos se asuman con mayor compromiso, que superen rigideces administrativas de calificar momentos puntuales parciales y totales del proceso de aprendizaje, en los que se coarta la posibilidad de realizar auténticos reacomodos direccionados totalmente hacia la consolidación de saberes. Ahí yo estoy presentando lo ideal. Esto es un párrafo prácticamente introductorio de esta sección del planteamiento. Entonces deberían considerarse evaluaciones formales retributivas sustentadas en heteroevaluaciones, autoevaluaciones, y ya viene con su color, ¿no? Y retroalimentaciones formadoras con ponderación sumativa. Esto es un párrafo, no es muy central, no establezco esa contratación, se puede intuir, sino estoy introduciendo las dimensiones que va a considerar mi investigación. Otro párrafo ejemplo es este. Más adelante dice, si se asumen heteroevaluaciones formadoras, está en naranja, ya me estoy refiriendo, ya voy a problematizar sobre esa dimensión que es la heteroevaluación formadora. En la modalidad virtual, para la realidad estudiada, requiere que sean auténticas prácticas pedagógicas adaptadas al contexto y en función de mejorar aprendizajes. Está en negro. Ese es el deber ser. Entonces hay unos autores que referencio. Luego dice, con dispositivos didácticos tanto para la enseñanza como para el aprendizaje, contextualizados apropiadamente en la virtualidad, entendiendo que la evaluación es para los aprendizajes y no de los aprendizajes, cito otro autor. Luego dice, esto, aparecen otras negritas, esto no se cumple en las universidades con planta física en San Cristóbal. Ahí se me fue, pareciera que en ellas se continúa asignando calificaciones a posibles evidencias de aprendizajes para registrarlos permanentemente. Fíjese que yo hago una parte como conclusiva al principio, pero está enlazada con el pareciera. Es un ejemplo de que estoy describiendo hipotéticamente, generando inquietud de que es necesario investigar esa gran variable que está en el título, que se está percibiendo a través de esta heteroevaluación. Dice, en lugar de hacerse cuantificaciones, ahí estoy hablando de un pronóstico, temporales, y en caso de mejorar dicho aprendizaje, reconsiderarlas para reajustarlas sumativa y retributivamente, y así otorgarse a la evaluación en la virtualidad reales características de formadora, pudiendo distanciarse de lo punitivo. Ese es otro ejemplo donde se puede apreciar los agentes, se puede apreciar los contrastes, se puede apreciar esa expectativa que hay que generar, se puede apreciar el contexto. Es la forma correcta de hacerlo, y les repito, a veces cae mal por esto, pero esto no lo van a conseguir en ningún texto, ni hasta el momento no se lo va a decir ningún experto, hasta el momento no se lo va a decir ningún autor. Otro párrafo de ejemplo dice, otra dimensión a integrarse con la anterior en pro de evaluaciones forjadoras de mejores aprendizajes en la virtualidad está representada por autoevaluaciones formadoras, está en rojo. Estoy tratando otra dimensión, partiendo del sustento que en la educación virtual el aprendizaje se caracteriza por ser autónomo e independiente. Estoy diciendo cuál es el deber ser de esa evaluación formadora en los entornos virtuales de aprendizaje. Vienen unas negritas. La correspondiente inherente evaluación debe realizarse análogamente como proceso ajustado a la construcción de capacidades premeditadas. Está en negrita porque estoy hablando del deber ser. Focalizadas y sostenidas para la gestión de la mejora continua, y me apoyo en un autor. Vienen otras negritas. Esas otras negritas es el contraste. Este estado ideal es imperceptible
En la práctica, estoy diciendo esto no se da, donde incluso puede llegar a existir ausencia total del mismo. Ahí estoy planteando el contraste en ese párrafo. Cuando en realidad los procesos de autoevaluación en los aprendizajes, en los entornos virtuales de aprendizajes, deberían ser privilegiados por la misma naturaleza autorreflexiva, acorde con lo ontológico del aprendizaje, debiendo estar caracterizado por escenificaciones o simulaciones afines a contextos, afines para pretender que sea formadora. Si usted detalla ahí, aparte de que tiene esa redacción, esa articulación de esos agentes, de que se hace de manera descriptiva, especulativa, generando inquietud, aparte que está ese contraste, está esa dimensión. No quise colocarlo en este momento. Cuando hago ese pronóstico, ese control de pronóstico, estoy también involucrando los indicadores de esa dimensión de autoevaluación formadora. Después en detalle lo pueden ver y se darán cuenta. Otro ejemplo de otro párrafo de mi planteamiento dice, esto no es nada secuencial, son párrafos que extraje de mi planteamiento. Dice, al ser la retroalimentación formadora, ya es otra dimensión. Intercambio de información muy particular, ahí estoy incluyendo ya incluso algunos indicadores. Con cada sujeto en el contexto de determinada tarea, actividad o asignación para valorar desempeños, aprendizajes o competencias alcanzadas, sería, fíjese, generando inquietud, sería muy apropiado y justo que se le otorgue el carácter sumativo con empoderamiento cuantificable, lo que representaría en esencia una evaluación formadora retributiva, puesto que yo puedo haber escrito todo eso en negrita. Aquí empieza la negrita, esto tiene que ver con el deber ser. Fungiría como elemento motivador para esfuerzo del estudiante, orientándolo eficazmente en sus aprendizajes y capacitación. Viene el contraste. En lugar de limitarse a puros comentarios y mensajes muy generales como excelentes, felicitaciones por la competencia lograda, debe mejorar X aspecto, entre muchos otros. Estoy diciendo el deber ser. Viene el contraste, lo cual genera ambigüedad que desconcierta al sujeto evaluado, desorientándolo en su propósito de mejora y peor aún, cuando no se da la debida interacción y dicha retroalimentación queda solo direccionada del tutor virtual hacia el estudiante. Ven ahí igualmente con los párrafos anteriores cómo voy articulando todo esto. Y lo hice gracias a esa estructura que diseñé como GPS ICEVALE, que no permite. Y usted entonces, si se guía por ICEVALE, y si lo estoy promocionando, ya dejé el miedo, si usted no va a caer en ese limbo, en ese gran túnel oscuro, y ahora ¿qué le coloco? Es más, coloquialmente, ¿ahora qué meto? No, le va a sobrar, va a tener que depurar, va a tener que hacer una curaduría de lo que usted tiene de sus ideas para redactar ese planteamiento. Y un lector que realmente sea investigador, inmediatamente se da cuenta de que usted sabe investigar o de que ya tiene los fundamentos necesarios de investigación con solo leer el planteamiento. Porque generalmente los planteamientos, y mire yo que he leído gran cantidad de planteamientos, son introducciones, son tratados, son ensayos, es puro retoricismo, la gran mayoría, y no hace esto. Pero ¿cómo se logra esto? Sigo yendo hacia atrás. Esto se logra si usted desde el principio se orientó con una de las aplicaciones que la conocen todas las tres cortes, que es esta primera aplicación donde parto de la observación, que estoy observando, en qué converge lo que observo, cuáles serían las posibles interrogantes, qué quiero conocer realmente. Empiezo a caracterizar lo que es la situación problemática, la enlazo con la temática hasta llegar a lo que es ese título. Y si yo lo hago de esta manera, esta que les estoy mostrando no fue la primera que yo hice. Yo parto de una y a medida que me adentro en esa investigación me doy dando cuenta qué realmente voy necesitando, y esto ni se parece en su totalidad a la primera que hice. En ese ir y venir, en esa articulación, logré depurar, y esto fue lo que me llevó a mí a llevar a cabo esa investigación
de evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje. Por otra parte, las interrogantes del problema. Últimamente, cuando uno es estudiante y está viendo una asignatura de metodología, incluso cuando uno es docente de metodología, está existiendo la costumbre en Latinoamérica de que al final del planteamiento, en un párrafo o dos párrafos, deben estar concluidas todas las interrogantes. Eso lo que se hace es ahorrarle la pereza al jurado lector, la pereza al tutor, porque eso queda muy feo estéticamente y en cuestiones de fondo queda feo. Las interrogantes van apareciendo en el discurso del planteamiento del problema y no en un apartado, no en uno o dos párrafos separados. Eso es algo íntegro. El tutor, los jurados lectores o cualquier lector, cualquier público, al leerlo, si sabe investigar, debe darse cuenta. Yo aquí coloco un ejemplo. Este es un ejemplo real que tiene que ver con el planteamiento que yo elaboré. Yo vengo redactando mi planteamiento en uno de esos párrafos, digo, por ejemplo, de este modo se evidencia la necesidad de que los estudios desarrollados en ambientes virtuales de aprendizaje deberían incorporar, fíjese, deberían, porque si yo digo deben, es porque ya lo sé. Si yo digo deben, es que lo estoy imponiendo. Cuando digo deberían, estoy especulando, estoy generando expectativa. Deberían incorporar estrategias de autoevaluación con carácter formativo, todo pertinente en sintonía con la visión que se tiene en esos espacios sobre los aprendizajes, como son la parte individual, la parte autónoma. Igualmente, al redimensionar todas estas rúbricas como herramientas de autoevaluación, ahí estoy trabajando con las dimensiones y con los indicadores. Es lo que permite configurar legítimas escalas de medición como subdivisión de criterios que utilicen y que como complemento dichas autoevaluaciones se estructuren simulando lo más posible en contextos reales. Al lograrse esto, se contaría con verdaderas autoevaluaciones formadoras retributivas. Entonces es necesario encontrar respuestas al cómo sería una autoevaluación formadora retributiva en los entornos virtuales de aprendizaje, cómo se relacionaría con la evaluación formadora retributiva. Si observan este párrafo, esa es una de las interrogantes. Yo no tengo que esperar al final del planteamiento y decir interrogantes, como lo están haciendo con un subtítulo, y escribir las interrogantes. No, las interrogantes van apareciendo en el discurso de ese planteamiento del problema. Este es un ejemplo de cómo redactar un planteamiento del problema en cuanto al tema de las interrogantes. Aquí tengo otro ejemplo. Dice, de esclarecerse la presencia de estos, no es seguido al que leí, ¿no? Yo extraje algunos párrafos. Este no tiene que ver directamente con este, sí, porque es parte de la investigación, pero no está asociado ni es a continuación de. De establecerse la presencia de estos potenciales aspectos, es necesario precisar sus características o perfilamiento para poder contar con elementos variantes que hagan posible su estudio. En primer lugar, los elementos como darle temporalidad a la cuantificación asignada al carácter sumativo de las heteroevaluaciones. Si ustedes perciben la narración de este párrafo, se está haciendo de manera descriptiva y especulativa, no haciendo conclusiones. Yo puedo incluir una conclusión si voy a introducir lo que piensa algún autor que ya ha publicado anteriormente y que ya es parte del conocimiento. Prosigo. Innovar con evaluaciones gamificadas y normar cuantitativamente argumentos que exponga al estudiante en cuanto a su activa participación en las heteroevaluaciones harían, fíjese ese verbo. Si yo digo hace es porque ya lo sé. Cuando digo harían, estoy generando esa inquietud, esa perspectiva de que se investigue, esa necesidad de investigar, y no estoy concluyendo, estoy especulando. Harían observable la heteroevaluación formadora retributiva en dichos ambientes de la virtualidad. Por lo tanto, es preciso responder al ¿cómo sería una heteroevaluación formadora retributiva apoyada en la cuantificación temporal, innovación gamificada y argumentos estudiantiles cuantificados
para los entornos virtuales de aprendizaje de pregrado y posgrado de las universidades con planta física del municipio San Cristóbal. Este es un ejemplo de cómo las interrogantes no tengo que colocarlas como un apartado del planteamiento, no tengo que colocarlas con un subtítulo, sino que van apareciendo a lo largo del discurso de ese planteamiento propiamente. Ahora, la formulación del problema. Esto sí ya se está haciendo bastante universal en Latinoamérica y sobre todo en Sudamérica. La razón es porque mucha gente sigue gente que da muchas recetas, muchas píldoras, hace muchas abstracciones, algunas tienen su auténtico valor, otras no son, las sacan de contexto por diversas razones, por ganar audiencia, por ganar like, me gusta, o por llegar a audiencia necesitada que desorienten en la investigación, en fin, por cuestiones más de mercadeo que por cuestiones educativas. Entonces yo coloco aquí un ejemplo. Yo no, en mi trabajo, por obligación, por formato de la universidad, este trabajo que estoy presentando, pues tuve que colocarle ese subtítulo, pero cuando lo vaya a publicar le borro ese subtítulo. Eso viene del discurso. Hay unos párrafos anteriores a todo esto, ya estoy culminando la redacción de mi planteamiento, entonces digo, finalmente, al totalizar todos estos cuestionamientos concernientes a la evaluación formadora retributiva en ambientes virtuales de aprendizaje y visualizarse desde la integración de la heteroevaluación, la autoevaluación y la retroalimentación como procesos normados sumativamente, se reflexiona en busca de conocimiento válido científicamente sobre este hecho concreto de la realidad evaluativa en la virtualidad. En consecuencia, las acciones a tomar conducen hipotéticamente a dilucidar la gran interrogante: ¿cómo resultará la validación del modelo causal generado teóricamente sobre una evaluación formadora retributiva y desplegada mediante procesos de heteroevaluación, autoevaluación y retroalimentación en los entornos virtuales de aprendizaje de pregrado y posgrado de las universidades con sede físicas en el municipio San Cristóbal, estado Táchira? Esta es la forma correcta de uno hacer esa formulación del problema. No tengo que destacarlo como un título o como un subtítulo, debe ir a lo largo del discurso. Quienes obligan a que haga un resaltado, un subrayado o que haga un subtítulo es flojera docente, flojera investigativa. Es más cómodo no leer el planteamiento, no entenderlo para poder leer el resto del trabajo, sino simplemente ir a los subtítulos así, sí me parece, no me parece, y muchas veces ni siquiera se revisan o se considera si están armoniosamente articulados. El cierre. Esto casi lo obvia todo el mundo y no debe ser así, porque yo vengo estableciendo un apartado dentro de un capítulo que es el planteamiento del problema, del capítulo problema. Entonces a veces es necesario finalizar resaltando sin llegar a justificar, sino dejando inquietud, dejando esa necesidad de que se investigue con un párrafo o dos párrafos donde se resalten algunas dimensiones. Aquí se lee: dadas las circunstancias planteadas y discernidas, este estudio tiene su fortaleza en el sentido de ofrecer nuevo conocimiento válido, está en negrita porque es una fortaleza, sobre alternativas novedosas que contribuyan con la misión fundamental formadora de la evaluación en los entornos virtuales de aprendizaje. De este modo, la orientación del mismo hacia la integración de procesos evaluativos formadores y retributivos de la adquisición y consolidación de saberes o competencias alcanzadas es la mayor notoriedad de esta investigación. Yo no estoy justificándola, la estoy dando en una dimensión de importancia. Asimismo, el medio diseñado para obtener y procesar la respectiva información puede representar un aporte metodológico. Pues yo seguí un proceso bastante innovador. Ya después de tantos años de trabajar con esto, pues se les ocurren o se les generan ideas más acordes con la realidad. Entonces, a eso me refiero. En definitiva, desarrollar los conocimientos producidos en contextos reales impactará positivamente en el área educativa,
al igual que la connotación axiológica de los valores, que se genere en los actores involucrados en los procesos formales de evaluación en el contexto universitario de Venezuela y otras latitudes. Entonces lo que hago es redimensionar, darle un carácter de importancia sin llegar a justificarlo, porque para eso existe la parte de la justificación.